Para nosotras creo que es una pendiente todavía, porque formalmente todavía es el día contra la homofobia, específicamente. Creo que por cortesía se añadieron las demás letras, pero todavía responde a lo homosexual, siendo despenalizado, y todavía un discurso muy masculino, como lo homosexual masculino. Todavía no se habla de lesbofobia, de bifobia, de transfobia. Todavía la transfobia, si bien ya no es un trastorno desde 2017 o 18, todavía se trata como uno y todavía hay políticas públicas que se fundamentan en un trastorno que ya no existe formalmente en ningún manual de psiquiatría internacional. Entonces, desde ahí creo que hay grandes pendientes. Todavía se piensa en la bisexualidad como una fase de confusión, como una excusa para el closet. No se entiende todavía la sexualidad como algo fluido, como algo que se puede descubrir con el tiempo, de una forma desde el placer también, no únicamente desde la tragedia, lo patológico. Sobre todo también con lesbofobia, pues todavía no se entiende como este cruce entre la misoginia con la homofobia, que es la lesbofobia. Entonces también creo que por ahí lamentablemente aún no se habla, todavía seguimos con el love is love, con el amor es amor, y no podemos profundizar aún en políticas que sí trasciendan a las vidas reales, y no únicamente un discurso que quiere ser progresista, pero todavía no alcanza a la reflexión actual de la comunidad LGBT, sino que se quedó muy atrás todavía. Creo que es complicado porque pese a que Michoacán ha sido históricamente muy progresista, o sea, en cuanto a que siempre somos top 5 de estados que aprueban alguna propuesta en temas LGBT y en más temas también, eh, la comunidad que lo habita no lo ve reflejado todavía. O sea, como que la ley va por un lado y las personas que viven en Morelia van por otro muy diferente. Sigue siendo un lugar muy conservador, muy homofóbico, muy transfóbico. No como hace 10 años, quizá, pero lamentablemente aún hay manifestaciones de violencia, sobre todo en lugares como Tierra Caliente y en la costa de Michoacán. Creo que de pronto pensamos que Morelia es como el referente de Michoacán y todavía no es así. Lamentablemente aún la gente tiene que emigrar fuera de su localidad hacia Morelia o fuera de aquí también, ¿no? Hay mucha inmigración a Ciudad de México, a Guadalajara, incluso ahora fuera del país también. Lamentablemente en todo México hay esta ola de eh, una búsqueda por imitar políticas eh, conservadoras de otros países. Por ejemplo, justo ahora Lili Telles propuso ayer o antier una propuesta para prohibir el paso de mujeres trans a espacios de mujeres como baños o probadores de ropa, acceso a deportes, acceso a lo que tú entiendas, incluso a refugios para víctimas de violencia, como una copia a lo que se aprobó hace poco el mes pasado en Reino Unido. Entonces hay como esta réplica, vaya, ¿no? Estos discursos que se pintan como feministas, pero que rara vez tocan realmente a las mujeres, sino únicamente a las personas trans, con la excusa de defender a las mujeres. Entonces no hay como una mejora sustantiva, creo yo, a la realidad de ninguna mujer, sea cis, sea trans, sea heterosexual o de la comunidad. Más allá de que pues que buscan erradicar a las personas trans de la vida pública y específicamente a las mujeres trans, porque nunca consideran a hombres trans, por supuesto. Entonces creo que eso hay todavía también en Michoacán. Pese a que tenemos un gobierno supuestamente progresista, a cargo de un partido que supuestamente es de izquierda, que además tiene un respaldo federal, no únicamente estatal, eso tampoco se ha visto traducido en un actuar real, como en las comunidades, en las ciudades pequeñas, fuera de Morelia, más allá de poner una bandera afuera de un palacio o un asta en un acto, como una simulación, vaya, ¿no? O sea, no hay ningún pronunciamiento oficial respecto a qué hay con esta amenaza, ¿no? En el Congreso Federal el día de hoy. O tampoco de qué pasa, por ejemplo, hoy todavía es un reto para parejas de mujeres lesbianas el poder registrar a sus hijos. Aún siendo madres consanguíneas de ellos, no hay una posibilidad como real todavía de registrarlos. Es aún como todavía mucho más complejo de lo que debería serlo. Es decir, nadie requeriría o nadie debería requerir de un amparo para poder ser madre legalmente de sus hijos. Entonces, eso aún es un riesgo hoy.
todavía hay funcionarios que se niegan a casar personas del mismo sexo en municipios. Todavía no hay una claridad respecto a qué documentos necesitan en ciertos lugares para un trámite de identidad de género. Entonces, pues sí, creo que mientras aún se dependa de la buena voluntad de una persona y no de la letra escrita que asegure una política pública efectiva, pues esto sigue siendo, pues, atole con el dedo. Creo que el primer reto que tenemos como colectivas o como comunidad en lo general es también saber cuándo ser visibles y cuándo no. O sea, creo que lamentablemente todavía el closet estratégico es una defensa muy necesaria para muchas personas. Tampoco es posible siempre, o sea, creo que sobre todo con personas trans y más en mujeres trans, que digamos somos trans visiblemente es más complicado. También con mujeres lesbianas, por ejemplo, que se ven visiblemente lesbianas, ¿no? Creo que aún seguimos como batallando en esa parte, en encontrar dónde sí podríamos ser y dónde no. Lo principal ahorita como canteras que hacemos es encontrar espacios físicos donde podamos reunirnos de manera segura junto con más personas de la comunidad, sobre todo mujeres. Creemos que lamentablemente aún lo LGBT está cooptado mucho por hombres gay. Entonces no hay como muchos espacios para reflexionar la vivencia desde la feminidad, desde la transgeneridad, la transexualidad, desde la lesbiandad. Entonces buscamos como cafés, bares, casas de amigas, foros culturales y también incentivar una interacción entre nosotras que vaya más allá de el grupo de apoyo nada más. O sea, sí queremos también eso, queremos contarnos, queremos llorar juntas, queremos desahogarnos, pero también hacer redes económicas, redes de convivencia, saber dónde es seguro poder alquilar, por ejemplo, con mi pareja, sin que haya ningún riesgo de que nos saque la persona o de que nos nieguen el servicio, dónde podemos trabajar, que no tengan un problema con la identidad de género de la persona que están contratando y que permitan una transición dentro del lugar de trabajo, donde no hay un conflicto con la historia romántica, homosexual, bisexual de la persona. Y creo que es lo más complicado eso, ¿no? Como también esas cosas no son visiblemente como masivas, o sea, no es como apelar a una marcha o cosas así, pero es lo que más toca la cotidianidad de las personas, ¿no? Con esa visibilidad micro y es la que pesa más a veces, ¿no? Creo que es diferente ser visible cuando estás solo en la calle caminando, a hacerlo en una marcha con 2000, 4000 personas. Entonces, más bien abogamos por eso. También por espacios lúdicos, ir de fiesta como juntas, hacer convivencias entre nosotras, poder hablar sobre la sexualidad disidente de una forma de goce y no únicamente de, es que el VIH es más común entre homosexuales, sino poder hablar de qué pasa, por ejemplo, entre mujeres, prácticas que nunca se nombran todavía, poder romper la práctica médica que está centrada en la heterosexualidad, en lo fálico, y poder hablar un poco más de esa diversidad de experiencias, de corporalidades, de ideales. Pero lamentablemente no. O sea, creo que cualquier autoridad pues no es ajena al contexto actual en que todavía hay como una aceptación muy pública a la homofobia, es decir, hay una sanción mayor a otro tipo de violencias, por ejemplo al racismo, al capacitismo, ¿no? Que vienen de lugares distintos, también vienen de una condescendencia, claro. No es que sea mejor para esas personas, pero todavía hay como una celebración abierta y explícita a ser homofóbico y transfóbico sobre todo, entonces creo que eso aún no se ha logrado superar tampoco en la política pública desde quien la hace. Aún hay gente que no está actualizada y está en un cargo público y que desde su cargo dependen personas LGBT y dependen la atención que podamos recibir. Tenemos hoy trámites que están desactualizados décadas en cuanto a estándares de atención a personas LGBT, en temas de salud, en temas documentales, en temas de vivienda, de seguridad. No hay un concepto hoy por hoy, por ejemplo, de lesbicidio, es decir, no hay hoy ninguna cifra absoluta de cuántas mujeres lesbianas son asesinadas por ser lesbianas, porque entra como feminicidio y se borra esta parte de diversidad sexual. Entonces, si apeláramos únicamente a las cifras, no habría ningún lesbicidio, ¿no? Sería un lugar muy seguro para ser una mujer lesbiana, pero no es así.
Con personas trans tampoco, no hay ninguna categoría todavía formal que eh, categorice qué es lo que pasa con las personas trans que asesinan, seamos hombres o mujeres. Porque además hay cruces, ¿no? Por supuesto, la lesbofobia también cruza a muchos hombres trans, cómo se mutila o cómo se agrede sexualmente, sobre todo a hombres trans, y en cómo se mata a las mujeres trans. Desde ahí todavía no hay como una voluntad para proceder ante fiscalías, por ejemplo. Tampoco en tema de salud, el protocolo LGBT federal se acortó con este último gobierno a casi la mitad. Entonces tampoco hay una claridad en la ruta de atención en IMSS o en ISSSTE. Y hemos tenido que sortearlo a través de la voluntad privada de personas trans, sobre todo con proyectos como Transsalud, que abarca todo el país, y que están saturados también, porque somos un montón de personas trans. Pienso en este protocolo, este proceso, perdón, que están abriendo ahorita de quizá abrir un módulo trans para finales de año, el cual llevaba quizá como unos 5 o 6 años que estábamos trabajando, y que quizás eso funcionaba hace 5 o 6 años, pero al día de hoy hay más avances, hay más cosas que podemos hacer, más allá de un módulo, una ventanilla únicamente, ¿no? Ya no estamos para una ventanilla, sino ya se requiere algo mucho más integral para personas trans, y no únicamente en Morelia, ¿no? Entonces creo que por ahí hay carencias, sobre todo no hay una actualización y a veces depende de ignorancia, a veces tiene homofobia como buena onda, o sea, quizá no desde el odio a la persona, pero sí desde una falta de educación y de preparación para los cargos públicos que hay. Y bueno, también la vergüenza de que fuimos el estado que fue noticia nacional, creo que yo internacional, por las cuotas LGBT, con las simulaciones de hombres fingiendo ser mujeres trans para llegar a un cargo público y que a la fecha no hay ninguna sanción clara sobre qué es lo que está pasando y tampoco hay una garantía de no repetición para el próximo periodo. Entonces, desde ahí creo que hay como un montón de lugares donde ver que, pues, por qué está mal hasta ahora y por qué creo yo que no hay ninguna voluntad, porque desde que el IEM ignoró toda advertencia de la comunidad LGBT sobre que esto iba a pasar y permitió que efectivamente pasara como lo dijimos, pues creo que ahí se ve que no hay una voluntad política real de accionar. En mi experiencia más urgente, creo yo, es que es fácil hablar desde el odio cuando no pone una cara a ese odio, o sea, cuando no sabes a quién va dirigido, pero pues nunca sabes cuándo está en tu casa, cuándo va a ser tu hijo, tu hija, tus hermanos, tus padres incluso, ¿no? Creo que ahora que, por ejemplo, las transiciones o el asumirse aquello lesbiana también ya ocurre a edades adultas, cuando ya hay un matrimonio, cuando ya hay hijos, cuando ya hay como un estilo de vida heterosexual. Eh, pues creo que nadie está exento de que esto que están odiando tanto sea parte de su vida de forma muy inmediata. Entonces creo que eh, eso sería quizá una advertencia para esas personas. Creo que no es la razón correcta para no ser homofóbico, transfóbico, lesbofóbico. Creo que simplemente es porque no hay una razón real para hacerlo. Simplemente hay prejuicios. Y quizá sería bueno preguntarse de dónde vienen. Si vienen de la religión, si vienen de un ideal político, si vienen de una idea de masculinidad, de una idea de un biologicismo supuestamente, ¿no? Como malentendido. Entonces, preguntaría como, ¿por qué creen que eso es lo válido? ¿Por qué creen que esa es la experiencia correcta o la forma correcta de evitarnos en este mundo? Como no hubiera ya como un odio desbordado por todas partes, como con guerras, con intervenciones de otros países a territorios vulnerables, países pobres siendo llenados de basura por parte de empresas grandísimas. O sea, ¿por qué añadir todavía más capas a este odio? Yo no lo entiendo. Pero si alguien requiere como una excusa o una, no sé cómo decirlo, como una preocupación de por qué no hacerlo, pues creo que esa sería la más válida, ¿no? Tu hijo puede hacerlo y ¿qué vas a hacer, no? Cuando la gente lo odie tanto como tú lo estás odiando a alguien más que no sabes quién es. Así como hace tiempo era un poco más común entender como los feminismos y lo LGBT como algo muy de la mano, y se rompió en algún momento esto, ojalá se pueda recuperar pronto el poder pensarnos desde poblaciones vulnerables, seamos las que seamos, en el demográfico que seamos. Si bien las mujeres cis heterosexuales son un grueso inmenso de la población humana, más de la mitad,
pues no son las únicas tampoco. O sea, también entender que estamos parte también de ese sector inmenso. O sea, también pensar en las diversidades raciales, corporales, de capacidad, sexogenéricas, de documentos, migrantes, por ejemplo. Entonces, creo que entender que el odio nunca va únicamente a un sector nada más, sino que eventualmente es una puerta para atacar a más personas. Y cuestionar un poquito a quién se le hace el favor cuando apoyamos políticas que atentan contra un sector vulnerable y de qué forma eventualmente poder llegar también a una. Creo que esa sería como la invitación sobre todo. Y a ser más contestatarios todos ante el odio, sea cual sea este odio, poder como confrontarlo sin miedo y ya no creer que depende como únicamente de las mujeres responder ante las violencias, sino dependerá de todo el mundo poder responder a ellas.